En un rincón olvidado de la tierra, donde el viento aúlla con un lamento que hiela la sangre, y donde la luna, opaca y distante, observa sin emoción, se encuentra un pueblo que el tiempo ha dejado atrás. Un lugar donde el mal acecha con una intensidad que desafía el corazón. Era aquí, en medio de un silencio más mortal que la muerte misma, donde se tejían las historias más aterradoras, aquellas que no solo estremecen la carne, sino que devoran el alma. En este pueblo, donde la penumbra se alarga como una maldición y el viento arrastra consigo ecos de lamentos de épocas remotas, se desata una historia de terror que desafía la lógica misma. En el corazón de esta oscura narrativa yace un ángel caído, desterrado del cielo por su arrogancia y condenado a vagar por la eternidad, en busca de una redención que siempre parece fuera de su alcance. Su nombre se ha perdido en los abismos del tiempo, pero su presencia pesa sobre el infortunado poblado como una amenaza latente, siempre al acecho. Los habitantes, atrapados en el terror que invade sus hogares, intercambian relatos que llenan la sangre. Hablan de pactos oscuros sellados en la profundidad de la noche, donde las almas desesperadas entregan su esencia a fuerzas malévolas a cambio de promesas vacías de poder o riquezas. Murmuran sobre aquellos que han desaparecido sin dejar rastro, arrastrados a lo más profundo de la tierra por entidades desconocidas, emergiendo de lo más recóndito para reclamar nuevas víctimas. Por las retorcidas calles del pueblo, la oscuridad parece cobrar una vida siniestra, deformándose y contrayéndose como criaturas de pesadilla, agazapadas en espera del momento perfecto para lanzar su ataque. Los aldeanos avanzan con pasos apresurados y miradas llenas de pánico, evitando con desesperación los rincones más oscuros y apartados de la luz de las farolas, donde sienten la presencia amenazante de entidades nocturnas que se alimentan del miedo. La iglesia, que en tiempos pasados fue un símbolo de esperanza y fe inquebrantable, se ha convertido en el último refugio contra el mal que se extiende implacable por el pueblo. Los fieles, desesperados, buscan amparo entre sus gélidos muros de piedra, elevando plegarias febriles en busca de una protección divina que parece escurrirse de sus manos, como arena que se desliza inevitablemente. El sacerdote, con un rostro marcado por la palidez y unos ojos que delatan el terror que lo consume, pronuncia palabras de consuelo que apenas logran apaciguar los corazones devorados de pánico de sus feligreses. Sin embargo, incluso la iglesia no está a salvo de la oscuridad que se cierne sobre el pueblo. Algo más allá de las simples sombras se desliza por los pasillos silenciosos, susurrando palabras de perdición y tentación a aquellos que buscan amparo en su seno. Los crucifijos en las paredes parecen retorcerse como si fueran seres vivos, mientras las estatuas de santos y ángeles observan con ojos vacíos y sonrisas macabras. Una de las figuras, la de un santo que lleva años adornando la entrada principal, comienza a llorar lágrimas de sangre, dejando un rastro oscuro en la piedra que parece latir con vida propia. María, una joven de cabellos oscuros y ojos profundos como pozos de desesperación, despierta en medio de la noche con el corazón palpitando desbocado en su pecho. El sudor frío empapa su frente mientras se retuerce entre las sábanas, atrapada en un torbellino de pesadillas y visiones aterradoras que la acechan sin piedad. En su sueño más reciente, ha visto al sacerdote de la iglesia, pero ya no era el hombre piadoso que conocía. Su rostro estaba desfigurado por el miedo, sus manos manchadas de la misma sangre que había visto fluir de las estatuas. Con una voz hueca, él le suplica ayuda antes de ser arrastrado por una fuerza invisible hacia las profundidades de la cripta de la iglesia.
El viento gélido de la noche se cuela por las rendijas de su ventana, llevando consigo susurros inquietantes que parecen tomar forma en las sombras que danzan en las paredes de su habitación. Los muebles crujen y se estremecen, como si fueran testigos mudos del terror que la envuelve, mientras el reloj, en la mesita de noche, marca las horas con un tic-tac siniestro. El sonido se hace cada vez más fuerte, golpeando con la misma intensidad que los latidos en su pecho, hasta que, en un acto desesperado, María se lanza fuera de la cama, temerosa de lo que el siguiente minuto podría traer. María sintió que el frío la paralizaba, un frío que no provenía del exterior, sino que emanaba de la presencia invisible que la rodeaba, consumiendo su alma. Su respiración se aceleró mientras sus manos sudorosas se aferraban con desesperación a las sábanas, buscando un ancla en el medio del caos. Pero las sábanas parecían cobrar vida propia, enredándose alrededor de sus piernas como si quisieran arrastrarla hacia un abismo. Desde el exterior de la humilde morada de María, el ángel caído observaba con resignación. Dentro, María se retorcía en las sábanas, atrapada en un sueño tortuoso. Su cuerpo se agitaba como si librara una batalla contra enemigos invisibles que la acechaban desde lo más profundo de su subconsciente. El ángel sentía la presencia de esas entidades malignas, criaturas nacidas en la oscuridad, alimentándose de los miedos más primarios del alma humana. No eran simples sombras, sino seres con formas distorsionadas, sus cuerpos fluctuando como humo denso que se condensa en figuras grotescas. Ojos brillantes, con odio ancestral, emergían de las penumbras, observando a María con hambre insaciable. No querían solo destruirla, querían corromperla, hacerla partícipe de su maldad. Habían sido atraídas por la fragilidad de su espíritu, un alma marcada por años de dolor y arrepentimiento, y veían en ella un recipiente perfecto para su oscuridad. La conexión que tenían con María no era fortuita. Su historia personal, llena de pérdidas y decisiones erróneas, había dejado fisuras en su ser, brechas por las que estas criaturas se colaban, multiplicando su influencia. El ángel, aunque consciente del peligro, sentía como una fuerza invisible lo mantenía al margen, condenado a observar impotente mientras María caía lentamente en las garras de estas abominaciones. Dentro del cuarto, María despertó bruscamente, su respiración entrecortada y sus ojos llenos de pánico. Sentía el peso de una presencia oscura que la asfixiaba. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra en la ventana, sus alas rotas recortadas contra la débil luz de la luna. Su corazón dio un vuelco. El ángel estaba allí, observándola. En su estado de confusión y terror, creyó que él era la amenaza. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, algo se movió en la penumbra de la habitación. Las paredes parecían respirar y una sombra amorfa se alzó frente a ella, destilando pura maldad. María retrocedió, incapaz de distinguir entre lo real y lo imaginario, susurrando una oración en el último intento desesperado por encontrar protección. Fue entonces cuando el ángel rompió su inercia y se lanzó a través de la ventana abierta, sus alas desplegándose en un aleteo que llenó el aire de un viento helado. Sin mediar palabra, se interpuso entre María y la criatura, enfrentando la oscuridad con una luz que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Con un gesto solemne, extendió una mano hacia la entidad y un destello de energía pura iluminó la habitación, disolviendo el ente en la nada. María, temblando, cayó de rodillas, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. El ángel, ahora más cerca que nunca, la miró con compasión y tristeza. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era él,
sino la oscuridad que había intentado apoderarse de su alma. María permaneció un rato largo arrodillada en el suelo de su habitación, tratando de calmar su agitada respiración. La oscuridad se había disipado momentáneamente, y por un breve instante, María creyó que todo había terminado. Se levantó lentamente, su cuerpo temblando, y se dirigió hacia la ventana, esperando ver la primera luz del amanecer. Pero, al apartar las cortinas, solo encontró una noche aún más cerrada, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. La sensación de inquietud que había intentado dejar atrás regresó con fuerza, clavándose en su pecho como un puñal helado. Cada sombra en la habitación parecía moverse, estirándose hacia ella, y cuando pensó que podía estar a salvo, una voz apenas perceptible susurró su nombre desde un rincón oscuro. Sabía que la paz era solo una ilusión, una tregua otorgada por el ángel caído, cuyo sacrificio no había hecho más que demorar lo inevitable. El terror que había sentido no se desvanecía, sino que se anidaba más profundo en su alma, como una semilla envenenada, creciendo con cada segundo que pasaba. La oscuridad no se había ido, simplemente estaba aguardando, envolviéndola lentamente, preparándose para reclamarla de una vez por todas. Las visiones comenzaron a regresar, cada vez más vívidas y urgentes. En su mente, la iglesia del pueblo emergía como un epicentro de la maldad que se cernía sobre ellos. María entendió que su destino estaba ligado a ese lugar. Debía regresar allí para enfrentar los demonios que la acosaban y buscar respuestas. No podía continuar huyendo. Era en la iglesia donde encontraría la clave de la maldición que envolvía al pueblo, y quizás la redención que el ángel anhelaba. El ángel, consciente de la oscuridad que había comenzado a tomar forma en María, sabía que su conexión con las fuerzas malignas no era casualidad. Las entidades oscuras habían identificado en ella un alma susceptible, una mezcla de desesperación y dolor que las atraía como un faro. A lo largo de los años, esas entidades habían intentado encontrar un recipiente en el cual manifestarse plenamente, y María, sin saberlo, había sido el blanco perfecto. Sus miedos y sufrimientos alimentaban estas fuerzas, debilitando las barreras de su alma. Mientras avanzaban hacia la iglesia, el ángel sabía que la batalla que estaba por enfrentar no sería solo contra las criaturas que infestaban el pueblo, sino también contra la corrupción que se había infiltrado en el corazón de María. Comprendía que su propia caída y condena habían sido provocadas por un similar juego de manipulaciones, y temía que la historia estuviera a punto de repetirse. Pero no podía abandonar a María, no después de haber visto un destello de luz en ella, algo que podría significar su propia redención. Al llegar a la iglesia, las puertas entreabiertas revelaban un interior que parecía esperar su llegada. El ambiente estaba cargado, como si las paredes mismas supieran lo que estaba por ocurrir. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero su determinación no vaciló. Sabía que dentro de esas paredes se encontraba la fuente de la maldición, la respuesta a sus pesadillas y quizás la solución para salvar su alma. El ángel, ahora más consciente que nunca de la gravedad de la situación, se mantuvo vigilante mientras María avanzaba hacia el altar, aunque ya no podía ignorar las grietas que se extendían por los muros de la iglesia. Las piedras, antaño sólidas, se desmoronaban lentamente, dejando caer polvo y escombros al suelo, un reflejo del desmoronamiento del alma de María. Las sombras en la iglesia parecían cobrar vida, susurrando tentaciones y verdades distorsionadas, intentando sembrar la duda en su mente. En lo alto, la luna,
que antes había sido un faro opaco en el cielo, ahora se mostraba débil y distorsionada a través de los vitrales rotos, su luz amortiguada simbolizando el avance inexorable de la oscuridad dentro de María. Con cada paso, sentía como una fuerza oscura comenzaba a arraigarse en lo más profundo de su ser, como si las entidades que la habían acosado estuvieran finalmente reclamando su presa. En ese momento de desesperación, algo cambió dentro de ella, pero no sin una intensa lucha interna. Mientras avanzaba hacia la iglesia, cada paso era un peso que la aplastaba, cargado con los miedos y dudas que se habían anidado en su mente. Y si esta oscuridad que sentía no era simplemente una amenaza externa, sino algo que siempre había estado latente en su interior. Estos pensamientos la atormentaban, susurrándole que tal vez nunca había sido digna de redención, que su destino siempre había sido convertirse en aquello que más temía. Mientras se arrodillaba ante el altar, María sintió un frío que no provenía del exterior, sino de lo más profundo de su alma. Este frío era la confirmación de sus peores temores. La conexión que había establecido con el ángel caído no había despertado un poder redentor, sino que había desatado una sombra que se alimentaba de su dolor y miedo. Era la culminación de una corrupción que había comenzado mucho antes, un lento envenenamiento de su espíritu que ahora culminaba en su redención total. En su desesperación, extendió las manos hacia las criaturas que avanzaban, y para su horror, vio cómo su propia sombra se alargaba y crecía, adoptando la forma de un espectro oscuro que se elevaba sobre ella, como si todas las dudas y miedos que la habían consumido finalmente tomaran forma tangible. El ángel, al ver lo que había provocado, intentó acercarse a María, pero ya era demasiado tarde. La sombra, ahora un ser de pura malevolencia, lo atrapó en un abrazo helado, fusionando su esencia con la de ella. En ese instante, un torrente de emociones inundó a María. Sintió primero el frío del miedo, un terror gélido que la paralizaba mientras la oscuridad se deslizaba dentro de ella, reclamando cada rincón de su ser. Su corazón se aceleró, golpeando contra su pecho con la fuerza de una verdad ineludible. Ya no había marcha atrás. María experimentó una sensación de desarraigo, como si su propia identidad se desmoronara, fragmentándose en 1000 pedazos bajo la presión de esa presencia maligna. Un grito sofocado surgió de su garganta, pero no era un grito de dolor, sino de una angustia profunda, una desesperación que arrancaba cualquier vestigio de humanidad que aún quedaba en ella. En ese momento, comprendió que se había convertido en lo que más temía. La corrupción de su alma no fue un acto repentino, sino el resultado de un proceso que había comenzado mucho antes, un lento envenenamiento que culminaba ahora en su redención total a la oscuridad. De repente, todo quedó en silencio. La iglesia, que hasta hace un momento resonaba con crujidos y susurros malévolos, se sumió en una quietud ominosa. En esa calma, María se quedó inmóvil, sintiendo cómo su nuevo ser tomaba control por completo. La última chispa de su antiguo yo se extinguió, dejándola vacía, pero llena a la vez de una fría determinación, una voluntad inflexible, alimentada por el odio y el resentimiento. Abrió los ojos y el mundo que la rodeaba se desplegó ante ella con una claridad perturbadora. Las sombras que antes temía, ahora la rodeaban como viejos aliados, y el deterioro de la iglesia, con sus muros desmoronándose, reflejaba el poder que ahora poseía. Lo que antes era luz y esperanza, ahora le resultaba irrelevante. Miró a través de las ventanas rotas hacia el pueblo, donde los vecinos
al ver las ruinas de su fe, huían en todas direcciones, sabiendo que el mal no solo había sobrevivido, sino que había evolucionado en algo aún más aterrador. Y en el silencio que siguió, solo quedó el eco de un último suspiro, el suspiro de un ángel caído que había intentado redimirse, pero que, en su fracaso, había dado nacimiento a una oscuridad aún mayor.